Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Vamos a pedir en cabina que nos ayuden proyectando ese pasaje allí en la pantalla, porque les voy a invitar a que leamos juntos ese versículo. Hebreos 10, 25. Vamos a leer, mis hermanos, esa porción de la palabra de Dios, todos juntos, a una voz. Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, hermanos. Vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios y lo vamos a hacer bajo este título, y es el siguiente: cuidado con dejar de asistir al culto. Por supuesto que este mensaje es especialmente, este mensaje que nos da la palabra de Dios, es especialmente para nosotros, los creyentes, definitivamente. Así que es un mensaje para aquellos que nos decimos cristianos, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Así que, mis hermanos, cuidado con dejar de asistir al culto. ¿Se acuerdan lo que dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Miren ustedes, un pastor de la ciudad de Nueva York encontró un medio a su manera de hacer ver a los miembros de su iglesia lo absurdo, fíjense ustedes, lo absurdo de las excusas que siempre presentaban para no asistir a los cultos. Para ello, publicó en el boletín de la iglesia una hoja con este título: razones por las cuales no voy al cine. Y las razones que ponía eran las siguientes. Primero, porque ya mis padres me llevaron cuando era niño. Segundo, porque nadie me dirige la palabra cuando estoy allí. Tercero, porque siempre me piden dinero para entrar. Cuarto, porque el encargado nunca me hace una visita a mi casa. Y quinto, porque después de todo, la gente que asiste al cine no vive de acuerdo con lo que el cine enseña. Sin duda que estas excusas son absurdas. Sin embargo, hay cristianos que también tienen excusas descabelladas para tratar de justificar su ausencia del culto que se celebra en el templo.
Siempre, mis hermanos, siempre, a través de los siglos, ha habido cristianos que han presentado excusas absurdas para tratar de justificar su ausencia de los cultos. Miren ustedes, hace casi 2000 años, el apóstol Pablo vio que algunos cristianos se ausentaban de los cultos de la iglesia y por eso escribió la exhortación que tenemos en Hebreos 10:25, la cual, ¿recuerdan cómo dice? No dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Qué lamentable es ver que en algunos cristianos de hace 2000 años ya había quienes tenían la costumbre de dejar de asistir a los cultos que se celebraban en el templo. Fíjense, hace 2000 años. Quiero en este momento, en base a la exhortación que el apóstol Pablo hace, reflexionemos en el siguiente asunto, que ya se los anticipé, no sé cuántos lo recuerdan. Cuidado con dejar de asistir al culto. Creo que es pertinente considerar este asunto porque existe el peligro de dejar de asistir al culto en el templo por haber dejado de asistir por causa de la pandemia durante más de un año. Y se puede volver una mala costumbre no asistir al culto en el templo. Miren, ya la gran mayoría de los que asistimos a este templo hemos sido vacunados, lo cual significa que no tenemos peligro de contagiar o ser contagiados. Según las autoridades sanitarias, los contagios y muerte por la pandemia han disminuido considerablemente. Y se espera que para el mes de septiembre, a más tardar octubre, la mayoría de las personas ya habrán sido vacunadas y se podrá volver a la normalidad. Todas estas circunstancias nos permiten pensar que ya no existe riesgo para asistir a los cultos y por lo mismo no existe excusa que justifique el no estar presente en el templo. Además, como iglesia, estamos tomando todas las medidas sanitarias que las autoridades correspondientes han indicado en prevención de algún riesgo. Así que dicho lo anterior, vamos enseguida a considerar el asunto que ya se ha indicado y lo primero que veremos es esto: posibles causas por lo cual no se asiste al culto. Repito, posibles causas por lo cual no se asiste al culto. Dentro de las posibles causas por lo cual se deja de asistir al culto en el templo, podemos mencionar las siguientes. La primera es esta: no asisten al culto por flojera. ¿Sí? Hay quienes no asisten al culto por flojera. Quienes actúan de esta manera, les da flojera arreglarse para asistir al culto. Les da flojera salir de la comodidad de la casa. Les da flojera hacer el recorrido de la casa al templo.
Miren ustedes, en varias ocasiones, en el transcurso, fíjense, de casi 60 años de ministerio pastoral, al preguntarle a algunos hermanos la causa de su ausencia del culto, me han dicho que les ganó la flojera. Han sido sinceros estos hermanos, ¿verdad? No han inventado una excusa. Simplemente les he oído decir, ay, pastor, pues me dio flojera. Así que, ¿por qué no asisten al culto? Por flojera. Otra posible causa es, no asisten al culto por indiferencia. Hablar de indiferencia implica que no les importa y no le dan el valor real que tiene el culto. Han perdido de vista lo que Cristo dijo en Mateo 18:20 y que ya cantamos hace unos instantes atrás. ¿Qué dice Cristo en Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hemos cantado, ¿se acuerdan? Dios está aquí. Con esa actitud se han perdido de estar en comunión con Cristo, en compañía de sus hermanos en la fe. A estos hermanos les sucede lo que le pasó al apóstol Tomás, según leemos en Juan 20:24. Según lo que ahí se narra, los apóstoles estaban reunidos y Cristo se apareció en medio de ellos. Pero Tomás, por no estar presente, se perdió de la bendición de ver a Cristo resucitado. Es muy probable que Tomás fue indiferente a asistir a la reunión que los apóstoles celebraban. Otra posible causa, recuerden, llevamos 2. Otra posible causa es no asisten al culto porque piensan que siempre se hace lo mismo. Los que así piensan están equivocados. Y están equivocados porque en un culto no siempre se cantan los mismos himnos. No siempre se lee la misma cita bíblica. No siempre oran las mismas personas y no siempre se presenta el mismo sermón. De manera que los que piensan que en el culto siempre se hace lo mismo, están muy equivocados. Juan, un cristiano muy piadoso y que amaba mucho su iglesia, jamás faltaba a los cultos sin importar la clase de clima que prevaleciera. Un día se encontró en la calle con un viejo amigo, pescador de oficio. Juan le dijo: a su amigo, quisiera saber qué atractivo tiene para ti asistir al culto. Cada semana te veo que asistes sin faltar, en donde ves a la misma gente y cantan los mismos coros. Espera, dijo Juan. Veo que tú vas a pescar frecuentemente al mismo lugar y en las mismas aguas, ¿verdad?
Es verdad, contestó el amigo. Sin embargo, no es así, le contestó Juan, porque el agua donde fuiste a pescar ayer ya ha recorrido hacia el mar. No es la misma agua. Del mismo modo, cada vez que voy al culto, son diferentes los cultos, los que oran, las lecturas bíblicas y el sermón. Y así es, hermanos, así es. De manera que los que no asisten al culto porque piensan que siempre se hace lo mismo, están equivocados, definitivamente. Estas tres posibles causas que se han mencionado son algunas de las que se usan para tratar de justificar la ausencia del culto. Estas causas no son las únicas. A lo mejor por ahí hay algunas que son muy particulares, muy propias de alguien, pero de algo que sí podemos estar seguros es que de ninguna de ellas, sí, ninguna de ellas tiene validez ante Dios. Ante Dios no se van a justificar. Se pueden justificar ante los hombres o aparentemente justificar, pero ante Dios no son válidas. Otro aspecto que consideraremos sobre el cuidado que debemos tener de no dejar de asistir al culto es este: los posibles efectos negativos de mi ausencia de los cultos. Sí, hermanos, los posibles efectos negativos de mi ausencia de los cultos. Dentro de los posibles efectos negativos de ausentarnos de los cultos, se pueden mencionar los siguientes. Primero, hizo que algunos dudaran que el cristianismo sea real y llegan a la conclusión errónea que es un engaño, es decir, pura mentira y falsedad. ¿Pueden ver los posibles efectos negativos de mi ausencia de los cultos? Número 2, hizo que algunos pensaran que soy un hipócrita, que aparento ser cristiano, pero que en realidad no lo soy, pues no participo de una de las actividades que son propias de la fe cristiana, adorar a Dios en el culto. Tercero, hizo que muchos consideraran mi bienestar espiritual y el de los demás como un asunto sin importancia, que en realidad no me importan las cosas espirituales. Y saben una cosa, mis hermanos, los primeros que perciben esto son nuestros familiares. Quizás nunca digan nada, pero estamos sembrando en ellos la idea de que las cosas espirituales no son importantes y que no merecen que les prestemos atención. Leí esto. Roberto Ingersoll, reconocido ateo de tiempos pasados, famoso por sus ataques contra la Biblia, tenía una tía muy cristiana. Él la llamaba cariñosamente mi tía Sarita. A ella le envió uno de sus libros publicados con el solo propósito de destruir la creencia en la palabra de Dios. Pero en la primera hoja en blanco del libro escribió estas palabras: si todos los cristianos hubieran vivido como mi tía Sarita, es muy probable
que este libro jamás se hubiera escrito. Sí, hermanos, qué importante es asistir a los cultos y con ello manifestar que tenemos interés en las cosas espirituales. Cuarto, hizo que se debilitara la eficacia del culto en la iglesia y se dejara sentir un ambiente de tristeza y desánimo en los presentes. Y si hay visitantes, eso los motivará a ya no querer volver. Un quinto es esto. Hizo que el predicador encontrara más difícil presentar el mensaje. Las sillas vacías transmiten un mensaje de desaliento. Creo que algunos de ustedes recuerdan las palabras de Cristo, cuando después de haber sanado a 10 leprosos y ver que solo uno regresó para darle las gracias, Él dijo, ¿se acuerdan? ¿No eran 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Sexto, hizo que los hermanos se desalentaran y por lo tanto no alcanzaran la bendición del mensaje expuesto. El Salmo 133 dice, ¿se acuerdan? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sexto, hizo que se propagara la costumbre de no asistir a los cultos de la iglesia y de esta manera sean pocos los que asisten. Mis hermanos, ausentarse de los cultos es algo que puede contagiar a otros y ese contagio es muy dañino. Sí, es mucho más dañino que la pandemia del COVID porque daña espiritualmente. Octavo, hizo que me fuera más difícil enfrentar las tentaciones del diablo y resultara más fácil presa para él. Recordemos lo que dice Primera de Pedro 5:8. Dice allí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, el diablo está buscando cómo atraparnos para hacernos caer en el pecado y así controlarnos. Noveno, hizo que el diablo tenga más poder sobre las almas perdidas, pues los cristianos que les pueden dar a conocer el mensaje de la salvación ni siquiera asisten al culto. Es obvio que quien no asiste al culto no puede esperar, no se puede esperar que tenga interés por la salvación de los que no son salvos. Por supuesto que esto es de gran beneficio para los intereses del diablo. Décimo, hizo que se propagara más el hábito de no asistir a los cultos. ¿Se fijan lo terrible que es esto? Hizo que se propagara el hábito de no asistir a los cultos. Miren ustedes, en una ocasión, al hablar con un hermano recién convertido que asistía regularmente a los cultos
y que empezó a ausentarse de los mismos. Al preguntarle la causa de su ausencia, me dio la siguiente respuesta. Miren lo que me contestó: pastor, puede hacer que no asistir al culto sea un hábito que se propague. Y último, 11, hizo que el templo finalmente fuera cerrado, pues no había con quién celebrar los cultos. Por supuesto que esto le complace y le proporciona mucho gozo al diablo, ver que los templos se cierren. En cambio, a Cristo le entristece profundamente. A este propósito, leí una historia que les quiero compartir en tiempo atrás. Esta historia cuenta lo siguiente: en una ciudad se construyó un templo. La congregación que formaba esa iglesia realizaba un excelente ministerio evangelístico y social, que era una gran bendición para su comunidad. En ese templo las personas encontraban paz, consuelo e inspiración para hacer frente a los problemas del diario vivir. Pero sucedió que poco a poco se fueron descuidando y alejándose de los cultos, hasta que llegó un momento cuando creyeron que lo mejor que podían hacer era cerrar las puertas de su templo. La iglesia había abandonado el templo. Pasaron los años. La hierba fue creciendo hasta convertir la nave, el santuario, llena de matorrales, las bancas llenas de telarañas y hierbajos que crecían por todo el templo. Pero sucedió que una noche se desató una tempestad. Camino a su casa, una persona no encontró otro sitio donde refugiarse que no fuera ese templo abandonado. Abrió la puerta a empujones y ahí se detuvo mientras afuera soplaba el viento y la lluvia arreciaba fuertemente. Poco después, otra persona entró para protegerse del viento y de la lluvia. A esta persona siguieron otras más. Mientras estaban en espera de que la lluvia se calmara, se pusieron a recordar aquellos buenos tiempos cuando, acompañados de sus familias, asistían a los cultos. Y el mucho bien que nos hacía asistir a los cultos, dijo uno de ellos. Pero hoy el templo está abandonado y todo por nuestra culpa, comentó otro. Y tener que volver a él precisamente cuando sopló la tempestad, ¿no será que Dios quiere mostrarnos algo? Sí, respondió otro en tono reflexivo. Es Dios que nos quiere enseñar que en nuestras luchas contra la adversidad, en el templo encontramos un sitio de seguridad. Allí mismo se propusieron este grupo que se iban a esforzar para que la iglesia volviera a ser lo que era en sus mejores
tiempos. Y se organizaron y pusieron manos a la obra para restaurar aquel templo y volver a los antiguos tiempos en los cuales se congregaban para alabar a Dios. Mis hermanos, hemos considerado algunas posibles causas para no asistir al culto. Causas que no son justificables de ninguna manera ante Dios. También hemos visto los posibles efectos dañinos de ausentarnos de los cultos. De persistir en esto, pueden llevar a que la iglesia cierre las puertas del templo por falta de asistencia a los cultos. Creo que ningún cristiano verdadero desea que se llegue al punto de cerrar las puertas del templo. Así que hagamos algo para remediar esta situación que nos puede dañar espiritual. Y por lo tanto, propongámonos sinceramente y de todo corazón ser fieles en asistir a los cultos que se celebran para adorar a Dios y darle la honra y la gloria. Avivémonos y volvamos a nuestro primer amor de aquel tiempo en que recién nos habíamos convertido al haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Déjenme contarles otra historia. En una ocasión, resultó que alguien escribió esto: no abandones el culto en el cual Dios está presente, a pesar de los defectos y faltas de los que asisten. No asistir al culto es herir el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Si la iglesia es débil, ora a Dios en el culto para que la fortalezca. Si está dividida tu iglesia, ora en el culto para que se dé la unión. Si está tibia, dale calor con ferviente oración en los cultos. Si está fría, ponte en oración en el culto y pide a Dios que deje estar fría. Gana a otros para que unidos participen del culto y juntos den la gloria a Dios. Sí, no abandones el templo. Un hombre que amaba mucho a Dios se propuso hacer algo con el fin de alentar a los cristianos a ser fieles en su asistencia a los cultos. Y miren ustedes lo que hizo. Decidió construir un templo tan hermoso que las personas se sintieran motivados a adorar a Dios. Llegado el ansiado día, cuando todo estaba terminado, una de sus hijas le hizo la siguiente observación: papá, ¿dónde está el lugar para colocar las lámparas? Esto, mi querida hija, dijo el papá con una sonrisa, es un acariciado proyecto de tu padre. No tendremos lugar para colocar las lámparas. Cada uno traerá la suya. He provisto pequeñas lámparas de bronce para que cada una de las personas que asistan, de acuerdo a la capacidad del templo. Luego añadió lentamente: algún rincón de la casa de Dios quedará a obscuras y solitaria. Si todos sus hijos
e hijas no vienen a adorar. Han transcurrido muchos años desde entonces. Las lámparas de bronce han pasado de padre a hijos y son conservadas como un tesoro. El templo casi siempre está lleno de aquellos cristianos que van allí a adorar a Dios, porque ninguno quiere que su lugar permanezca oscuro y solo. Mis hermanos, cuidado con descuidar la asistencia al culto. Abandonar el culto es el principio del camino a la ruina espiritual. Y lo único que podemos esperar es el fracaso total de nuestra vida en todos los aspectos. Mis hermanos, les invito a que hagamos el compromiso con Cristo de que vamos a asistir regularmente a los cultos ya que ha pasado o está por pasar y terminar esta pandemia, para que juntos demos la honra y la gloria por medio de la adoración a Dios como una expresión de amor y gratitud por la salvación de nuestra alma y por el cuidado que cada día tiene para con nosotros. Una pregunta: ¿está dispuesto a aceptar este compromiso? Piénselo. ¿Está dispuesto a aceptar este compromiso? Mientras oro, haga usted personalmente su oración allí al Señor mientras yo estoy orando. Y dígale a Cristo que con su ayuda se compromete a ser fiel en su asistencia a los cultos. Oremos. Padre, aquí estamos, yendo a ti en este momento, a través de este medio que es la oración, y de manera particular en esta hora, estamos dirigiéndonos a ti para pedirte que nos ayudes para retomar el rumbo en cuanto a nuestra asistencia regular a los cultos que se celebran en este templo. Como vemos, ya la pandemia ha ido retrocediendo. Ya no estamos en aquellos días terribles en que la pandemia estaba contagiando miles y miles, y que también veíamos cómo cientos y cientos de personas morían. Ya vislumbramos mejores tiempos. Y aquí estamos, Señor, acudiendo a ti para pedirte que nos ayudes para reanudar nuestra asistencia regular a los cultos. Y que esta exhortación que tú nos haces a través del apóstol Pablo, de que no olvidemos, de que no tomemos la costumbre de no asistir a los cultos, no tenga lugar en nuestra vida, y que en el nombre de Cristo y con la ayuda de Él nos comprometamos a ser fieles en la asistencia a tu casa, para venir a alabarte, para venir a darte la honra y la gloria a través del culto que se celebra y en el cual te adoramos. Padre, en tus manos nos ponemos. Ayúdanos para cumplir este propósito. Amén. Si usted ha hecho el compromiso con Cristo, le felicito, y primeramente, con la ayuda del Señor, habrá de cumplir ese compromiso.
No les voy a pedir que levanten la mano, se pongan en pies quienes hicieron ese compromiso personal con el Señor. Eso es entre usted y Dios. Vamos, mis hermanos, a concluir este momento de la meditación de la palabra de Dios con un canto. Este canto es Sé fiel al Señor. Puestos en pies, mis hermanos, vamos a entonar este canto. Hemos llegado al término de nuestro culto, hermanos, y lo vamos a hacer con una oración. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, te agradezco, mi Dios, esta mañana, Señor, que nos has permitido estar aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que es un privilegio, Señor, estar aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias, mi Dios, porque lo podemos hacer libremente, mi Dios. Te agradezco, Padre Celestial, tu palabra expuesta, Señor, y te ruego, mi Dios, que la guardemos en nuestro corazón, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Señor. Pone en nuestra mente, Señor, el siempre ser fiel, Señor, a ti, Señor, y estar aquí en tu casa de adoración, Señor. Y mientras lo podamos hacer físicamente, Señor, permítenos, Padre Santo, estar aquí, Señor. Quita cualquier obstáculo, Señor, que haya, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder darte lo mejor de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, llévalos con bien, Señor, a sus hogares, Señor, a donde se dirijan, Padre. Y te ruego que nos permita, Señor, nuevamente estar aquí, Señor, en la próxima actividad. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.